Bendecida tarde, bendecida noche tengan todos ustedes que se están acercando con humildad, con sencillez a este en vivo de la palabra, donde con humildad nos acercamos a escuchar el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros a través de la lectura, reflexión de la santa palabra de Dios. Damos gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia y porque cada uno de ustedes también dispone de su tiempo para que compartamos juntos el mensaje de la salvación a través de la lectura capítulo a capítulo que llevamos en este canal de la Santa Biblia Hablada. Me saluda con mucho cariño, con mucho aprecio, el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que ustedes sigan teniendo un feliz y bendecido inicio de semana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que Dios les bendiga a tu vida, que Dios bendiga a tu familia. Saludamos a esta hora, en este momento, a Aurora Pérez. Buenas tardes, presente. Viviana Zúñiga, buenas tardes, Padre José Gregorio. Dios le siga llenando de sabiduría para seguir guiando nuestro camino. A Marisol Márquez, buenas noches, Padre José Gregorio. Dios te bendiga siempre y te pido una gran bendición para mi familia. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Rojágreda, Padre, buenas noches, un abrazo grande a la distancia. Dios Todopoderoso les bendiga, bendecida noche, esperando. Luisa Adrián Montoya, lista, Padre, para escuchar la palabra de Dios. Bendiciones a todos los que se acerquen a escuchar. Nancy Calderón, buenas noches, Padre José, Dios les bendiga. Aquí estamos en la espera. Verónica Martínez, buenas tardes, Padre. Está hoy que puede conectarme en vivo. Dios le siga iluminando grandemente para nuestra conversión personal. Bendiciones. Linda Verónica, buenas noches, Padre José Gregorio. Irene Jurkins, buenas noches, Padre José Gregorio Medina. Dios les bendiga. Junior Quintanar, buenas tardes, Padre. Aquí estamos presentes. Erubel Gerardo, buenas noches. Paula Félix, buenas noches, Padre. Gracias por compartir la Santa Biblia con nosotros. Ya está compartida, Padre. Dios le bendiga. Priscila Gutiérrez, buenas noches, Padre José Gregorio. Un cordial saludo. Bendiciones, lista para escuchar la Santa Palabra de Dios. Rosa Escobar, bendiciones, Padre José Gregorio, gracias por la enseñanza. María Pérez, buenas tardes, Padre José Gregorio, lista para escuchar la palabra de Dios. Felicita Hernández, bendecida tarde, noche, Padre Gregorio, aquí presente para escuchar la santa palabra de Dios. Saludamos a todos los que se van haciendo presentes en este en vivo. Saludamos también a Joaquín Sánchez. Buenas noches, Padre, ofrecemos la palabra de Dios por los sacerdotes y los enfermos. Amén. Saludamos también a María Valdés. Buenas noches, Padre. Dios le bendiga. María Valdés. María Amaya. Buenas noches, Padre José Gregorio Medina. Gracias por dar la enseñanza. Dios le bendiga. Esteban Méndez. Buenas tardes, Padre. Mario Ochoa. Buenas noches, Padre Gregorio. Reciba saludos desde aquí, desde Kinney, Texas. Dios le bendiga. Tati Ramírez. Buenas tardes, Padre. Noemí Rivera. Buenas noches, Padre Gregorio. Dios le bendiga. Emilia Cantor. Buenas tardes, Padre José Gregorio. Pido su bendición para toda mi familia, mis hijos, para que vayan por el buen camino. Emilia, que Dios bendiga a tu familia, bendiga a tus hijos. Good Time Loser, bendiciones, Padre José Gregorio, y le pido bendición para mi familia. Amén. Armando Rosa, buenas noches desde México. Envíe de favor saludo a mi mujer Sandra Maya Cruz, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Y Gela Luna, buenas tardes, Padre Gregorio, mil bendiciones. Amén. Les saludamos a todos los que se hacen presentes en este en vivo. Vamos a disponer nuestra vida, nuestro ser, para colocarnos en la presencia del Señor y pedir la presencia del Santo y Divino Espíritu para que sea Él el que nos ilumine en este caminar de la Santa Palabra de Dios. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les saludo a todos ustedes con mucho cariño, con mucho aprecio, desde mi parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela. Y vamos a compartir en este día el capítulo número 28 del libro primero de las Crónicas. Ya en estos días atrás hemos venido escudriñando también toda la organización
que el rey David ha tenido dentro de su palacio y también para la casa de Dios, como son los porteros, cuidadores, vigilantes que protegen el templo, el arca y vigilan las ofrendas. Veíamos también cómo tenía la organización militar y civil, donde escuchábamos y reflexionábamos en el día de ayer cómo también tenemos que revestirnos de las armas de Dios, cómo tenemos que utilizar el escudo de la fe, cómo tenemos que tener la espada de la palabra de Dios para resistir y batallar contra las acechanzas del demonio, del enemigo. Y eso lo escudriñábamos ayer. Si tú todavía no has leído y escuchado el capítulo número 27 del libro primero de las Crónicas, te invito a que al terminar este en vivo puedas buscarlo y puedas reflexionar también con la palabra de Dios. Este capítulo 28 también es importante. Toda la palabra de Dios es importante, pero nos va a resaltar cómo David va a decirle al pueblo que su hijo Salomón lo va a suceder en el trono. Cómo habla al pueblo David con una valentía, con una humildad, y también le habla a su hijo de que no tiene que apartarse del camino de Dios. Y esto es un mensaje contundente para ti, papá, para ti, mamá, que tienes que hablarle también a tus hijos de Dios. Pero lo vamos a ir viendo en la medida que vamos escudriñando, reflexionando y leyendo la palabra de Dios de este capítulo 28 del libro primero de las Crónicas. Por eso te invito con humildad, con sencillez, para que dispongas tu vida, dispongas tu alma para escuchar estos 21 versículos que nos presenta el capítulo 28 del libro primero de las Crónicas. Y presta oído y abre el corazón a la palabra de Dios. Libro primero de las Crónicas, capítulo 28. David reunió en Jerusalén a todos los jefes de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las secciones que estaban al servicio del rey, los jefes de millar y los jefes de 100, los administradores de la hacienda y del ganado del rey y de sus hijos, a los eunucos, los valientes y todos los hombres de valor. Y poniéndose en pie, dijo el rey David: Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Había decidido en mi corazón edificar una casa donde descansase el arca de la alianza de Yahvé y sirviese de escabel de los pies de nuestro Dios. Ya había hecho yo preparativos para la construcción, pero Dios me dijo: no edificarás tú la casa a mi nombre, pues eres hombre de guerra y has derramado sangre. Sin embargo, Yahvé, el Dios de Israel, me ha elegido de entre toda la casa de mi padre, para que fuese rey de Israel para siempre. Pues escogió a Judá para ser caudillo, y de las familias de Judá a la casa de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se ha complacido en mí para establecer un rey sobre todo Israel. Y entre todos mis hijos, pues Yahvé me había dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Yahvé sobre Israel. Y él me dijo: tu hijo Salomón edificará mi casa y mis atrios, porque le he escogido a él por hijo mío, y yo seré para él padre. Haré estable su reino para siempre, si se mantiene firme en el cumplimiento de mis mandamientos y de mis normas, como lo hace hoy. Ahora pues,
a los ojos de todo Israel, que es la asamblea de Yahvé, y a oídos de nuestro Dios. Guardad y meditad todos los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, para que podáis poseer esta tierra espléndida y la dejéis como heredad a vuestros hijos después de vosotros para siempre. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón entero y con ánimo generoso, porque Yahvé sondea todos los corazones y penetra los pensamientos en todas sus formas. Si le buscas, se dejará encontrar, pero si le dejas, Él te desechará para siempre. Mira ahora que Yahvé te ha elegido para edificar una casa que sea su santuario. Sé fuerte y manos a la obra. David dio a su hijo Salomón el diseño del vestíbulo y de los demás edificios, de los almacenes, de las salas altas, de las salas interiores y del lugar del propiciatorio, y también el diseño de todo lo que tenía en su mente respecto de los atrios de la casa de Yahvé y de todas las cámaras de alrededor, para los tesoros de la casa de Dios y los tesoros de las cosas sagradas. Asimismo, respecto de las clases de los sacerdotes y de los levitas, y del ejercicio del servicio de la casa de Yahvé, como también de todos los utensilios del servicio de la casa de Yahvé. Cuanto al oro, el peso de oro para cada uno de los utensilios de cada servicio, y también la plata, según el peso que correspondía a cada uno de los utensilios de cada clase de servicio. Asimismo, el peso de los candelabros de oro y sus lámparas de oro, según el peso de cada candelabro y de sus lámparas. Y para los candelabros de plata, según el peso de cada candelabro y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelabro. El peso de oro para las mesas de las filas de pan para cada mesa, y la plata para las mesas de plata, oro puro para los tenedores, los acetres y los jarros, y asimismo lo correspondiente para las copas de oro, según el peso de cada copa, y para las copas de plata, según el peso de cada copa. Para el altar del incienso, oro acrisolado, según el peso. Asimismo, el modelo de la carroza y de los querubines que extienden las alas y cubren el arca de la alianza de Yahvé. Todo esto conforme a lo que Yahvé había escrito de su mano, para hacer comprender todos los detalles del diseño. Y dijo David a su hijo Salomón: sé fuerte y ten buen ánimo, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Yahvé Dios, el Dios mío, está contigo. No te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Yahvé. Ahí tiene las clases de los sacerdotes y de los levitas para todo el servicio de la casa de Dios. Estarán a tu lado para cada clase de obra todos los hombres de buena voluntad y hábiles para cualquier clase de servicio, y los jefes del pueblo entero están a tus órdenes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Hemos escuchado la lectura de este capítulo número 28 del libro primero de las Crónicas. Este capítulo 28 tiene 21 versículos, como lo hemos escuchado, como hemos prestado oído a la palabra de Dios y como también Dios a través de su palabra nos fue hablando también a cada uno de nosotros, nos fue presentando esa palabra para poder también reflexionar con ella y poder tener un punto de partida y de cambio en medio de nuestra vida. Qué impresionante es cómo Dios nos habla a cada uno de nosotros, pero más impresionante es que cada uno pueda tener el oído y el corazón dispuestos para la palabra de Dios. Por eso vamos a escuchar desde el versículo 1 qué es lo que nos presenta este capítulo 28. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. David reunió en Jerusalén a todos los jefes de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las secciones que estaban al servicio del rey, los jefes de millar y los jefes de 100, los administradores de hacienda y del ganado del rey y de sus hijos, a los eunucos, los valientes y todos los hombres de valor. Y poniéndose en pie, dijo el rey David. Este versículo 1 nos va a presentar cómo David va a hacer ya esa entrega, le va a anunciar al pueblo cómo Dios ya ha hablado y quien le va a suceder en el trono va a ser su hijo Salomón. Por eso el rey David convoca a todos, absolutamente a todos. Los convoca para darles esta noticia, para hablarles de eso que Dios le ha comunicado. Él les va a manifestar que era el que iba a construir la casa de Dios. Dios le habla y le dice que no va a ser él, que va a ser un hijo suyo, el que le va a suceder en el trono y quien va a construir la casa de Dios. Y es este el momento en que David reúne a todos, absolutamente a todos, los convoca, los llama, ¿para qué? Para hablarles. Convocó absolutamente a todos. Y el versículo 2 nos va a presentar lo siguiente. Por eso te invito a que tengas un oído bien dispuesto para que vayas siguiendo esta enseñanza que nos está presentando el capítulo 28 del libro primero de las Crónicas, y presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Y poniéndose en pie, dijo el rey David: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Había decidido en mi corazón edificar una casa donde de nuestro Dios. Ya había hecho yo preparativos para la construcción. Y este versículo 2 nos va a colocar cómo David se refiere a todo el pueblo, se refiere a las personas y le va a decir: hermanos míos, pueblo mío, porque a todos los trata como hermanos, siendo él el rey, los trata como hermanos. Y como estaba al frente de todo el pueblo, va a decir: hermanos míos a todos, pueblo mío, porque él está llevando adelante el pueblo como rey, porque Dios lo consagró como rey. Y esto es lo que tenemos que aprender. ¿Qué tenemos que aprender? A ver que todos somos hermanos. Aprender que todos somos hijos de Dios, que no podemos estar mirando por encima del hombro a los demás, que no tenemos por qué humillar al otro, que no tenemos por qué creernos más que los demás. David
les va a hablar y les va a hablar como hermano, les va a hablar como uno más del pueblo, les va a hablar con humildad y les va a decir: oídme, hermanos míos, porque todos eran hermanos. Los trataba como hermanos, pueblo mío, porque él estaba al frente del pueblo y lo asume como propio, y al asumirlo como propio lo ayuda y lo trata también a cada persona como un hermano. Y es lo que la palabra de Dios nos va a ir introduciendo para que nosotros podamos ir reflexionando y abriendo nuestro panorama a ver lo que Dios nos quiere transmitir a cada uno de nosotros. Y es que David se va a colocar en pie. David les va a hablar con valentía, les va a hablar sin miedo, les va a hablar con una fuerza contundente y les va a decir: oídme, hermanos míos. Los convocó a todos, se paró al frente de todos y les está hablando con valentía. Le va a hablar con una humildad tan grande y les va a decir al pueblo todos los proyectos que Dios tiene para con el pueblo y cómo Dios habla, y hay que escuchar y hay que ser obedientes. El versículo 3 de este capítulo 28 del libro primero de las Crónicas nos va a manifestar lo siguiente. Presta oído a la palabra de Dios. Pero Dios me dijo: no edificarás tú la casa a mi nombre, pues eres hombre de guerra y has derramado sangre. David les está exponiendo al pueblo ese deseo que él tenía de prepararle, de hacerle, de edificarle la casa a Dios. Él lo había manifestado y Dios le ha hablado. Y David le dice al pueblo: Dios me habló y me dijo: no edificarás tú la casa a mi nombre, pues eres hombre de guerra y has derramado sangre. ¿Qué le está manifestando Dios? Para ver si David es obediente. Y David, en medio de esa obediencia, se lo dice al pueblo. Por eso hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Hay que aprender a abrir el oído a la palabra de Dios, porque Dios nos habla. Y cuando Dios habla, nosotros tenemos que estar atentos a esa voz. Y al escuchar la voz de Dios, tenemos que ser obedientes. David le dice al pueblo: yo quería edificarle una casa a Dios. Tenía todos los preparativos, había hecho todo. Pero Dios me dijo: tú no me vas a edificar una casa, porque tú eres un hombre de guerra y tus manos están manchadas de sangre. Un caudillo, un rey, pero que Dios le dijo: tú no vas a construirme una casa. Y David se mantuvo obediente a lo que Dios le había comunicado. ¿Por qué? Porque si David fuera desobediente, David fuera empezado desde hace mucho tiempo a construirle la casa a Dios por soberbia, por orgullo. Porque ¿cuántas personas no hay que desobedecen los mandatos de Dios, que se vuelven soberbios, que se vuelven orgullosos, que se vuelven prepotentes y desobedecen la palabra de Dios? Desobedecen lo que Dios le ha anunciado. ¿Por qué? Porque se dejan llevar más por el orgullo y la prepotencia que escuchar y ser obedientes a la palabra de Dios. Si David fuera sido como esa persona, se hubiera lanzado a hacerle una casa a Dios. Él tenía ese ánimo, ese entusiasmo, esa alegría de construirle una casa bien bonita a Dios, al Señor.
donde pudiera estar y hacer su presencia. Pero Dios le dijo, no, tú no me vas a edificar una casa. Tú no lo vas a hacer. ¿Y qué hizo David? Lo que Dios le mandó. No edificó una casa. Tenía los planos, había colocado, había traído todo, tenía todo para dar la orden y que empezaran a edificar la casa de Dios. Dios le habló y David paró absolutamente todo. ¿Por qué? Porque David fue obediente, no desobediente. David fue obediente. ¿Obediente a quién? A la palabra de Dios. Por eso hay que aprender a escuchar. Hay que escuchar también con el corazón a Dios. Y además hay que ser obedientes. ¿Obedientes a quién? Obedientes a la palabra de Dios. Obedientes a lo que el Señor nos comunica a cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿tú cuántas veces has sido desobediente a la palabra de Dios? Porque aquí hay personas desobedientes. Hay personas que no obedecen a Dios. Dios dice, ama a tu prójimo. Y hay personas que desobedecen lo que Dios ha dejado y ha mandado. Porque la gente, en vez de amar a su prójimo, lo odia, le tiene rencor, le tiene rabia, lo mira por encima del hombro con prepotencia, con vanagloria, y entonces se vuelven desobedientes. ¿A quién? Desobedientes a la palabra de Dios. Dios le habló a David, le dijo, tú no vas a edificar una casa. Y David fue obediente a Dios, no edificó una casa. ¿Por qué no edificó una casa? Porque Dios también le anunció, tu hijo Salomón es el que me va a edificar una casa, quien voy a colocar también en el trono donde estás tú. Pero eso lo vamos a ir reflexionando a lo largo de este capítulo 28 del libro primero de las Crónicas. Saludamos a María Valdés. Gracias por tu granito de arena. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Y ahora con atención vamos a escuchar el versículo 4, porque es importante ver la humildad que tiene David para hablarle al pueblo. Esa humildad que lo caracterizó también en su obediencia a Dios y que lo llevó también a arrepentirse de corazón del mal que había hecho. Dios le perdonó la culpa y David cambió y se convirtió y siguió adelante en ser un hombre obediente a los mandatos de Dios. Por eso presta oído a este versículo 4 del capítulo 28 del libro primero de las Crónicas, que dice así: sin embargo, Yahvé, el Dios de Israel, me ha elegido de entre toda la casa de mi padre, para que fuese rey de Israel para siempre. Pues escogió a Judá para ser caudillo, y de la familia de Judá a la casa de mi padre, y de entre los hijos de mi padre, se ha complacido en mí para establecer un rey sobre todo Israel. David le está hablando al pueblo, y ese hablarle y comunicarle al pueblo le deja de manifiesto cómo Dios fue haciendo su obra, fue trazando ese plan para poder llegar hasta David. Y David se lo explica y se lo da a conocer al pueblo cuando dice: sin embargo, Yahvé, el Dios de Israel, me ha elegido de entre toda la casa de mi padre. ¿Por qué? Porque David tenía más hermanos. Y recordando ese pasaje donde este sacerdote llega a la casa del padre de David para ungir a uno de los hijos de Jesé como rey. Y resulta que cuando este hombre ve al primero de los hijos, al primero de los hermanos,
este es el que Dios va a consagrar como rey de Israel. Y Dios le habló y le dijo, no, porque yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo y sondeo el corazón de las personas. Y por eso David dice, me escogió a mí de entre la casa de mi padre, fui yo el elegido. Y además la bendición tan grande de que en medio de todo Judá fue la casa de mi padre la que Dios escogió. Y entre mis hermanos, entre todos los hijos de mi padre, fui yo el que Dios escogió para ser rey de Israel, como él lo dice. Y de entre los hijos de mi padre, se ha complacido en mí para establecer un rey sobre todo Israel. Por eso les invito a ustedes con humildad, con sencillez, vamos a escribir en los comentarios la cita de el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 22. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 22. Para que escuchemos del mismo autor sagrado cómo se hace referencia a David, que Dios lo escogió según su corazón. Porque Dios escoge a quien Él quiere. Dios elige a quien Él quiere. Y por eso no tenemos nosotros que enojarnos. Dios escogió a David entre todo Judá. Dios escogió a David entre todos sus hermanos. ¿Por qué? Porque David, Dios lo escogió según su corazón. Y eso es lo que vamos a escuchar en la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 22. Aurora Pérez, Hechos 13, 22. Saludamos a Araceli Cornejo. Irene Juneski, Hechos 13, 22. Araceli Cornejo, Hechos 13, 22. Adelina Luna, Hechos 13, 22. Saludamos a Marta Bugarín, Valshúniga, Hechos de los Apóstoles 13, 22. Rosa Escobar, Hechos de los Apóstoles 13, 22. María Pérez, Hechos de los Apóstoles 13, 22. Emily Carrillo, Hechos 13, 22. Joaquín Junior Quintanar, Hechos 13, 22. Marisol Marque, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 22. Priscila Gutiérrez, Hechos 13, 22. Irene Yurki, Hechos 13, 22. Benita Martínez, Noemí Rivera, Felicita Hernández, Hilda Gamboa, Gela Luna, Alejandro Hernández, Luz Elena. Nos escriben Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 22. Y ahí vamos a escuchar lo que nos presenta la palabra de Dios en cuanto a la escogencia del rey David. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios en escuchar lo que nos presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 22, de ver cómo Dios escoge a David según su corazón. Depuso a este y le suscitó por rey a David, de quien precisamente dio este testimonio: he encontrado a David, el hijo de Jesé, un hombre según mi corazón, que realizará todo lo que yo quiera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué dice el libro de los Hechos de los Apóstoles? Que Dios encontró a David, el hijo de Jesé, un hombre según el corazón de Dios, que realizará todo lo que Él quiera. Dios escogió a David porque encontró a este hombre según su corazón. Por eso, nosotros no tenemos que imponerle cargas a Dios. No tenemos que imponerle nombres a Dios. No tenemos que decirle, Señor, escoge a aquel, que aquel sí es mejor que fulano de tal. No, Señor. Eso hay que dejárselo a Dios. Porque Dios es el que escoge para su servicio. Así como nos escogió a nosotros, los sacerdotes, como me escogió a mí, hombres
que venimos de familias humildes y sencillas, de familia que no somos adinerados, de familia humilde. Ustedes han podido ver a mi papá, han también conocido a mi madre, a mi hermano el padre Eudi, a mi familia que somos pequeños, que somos muy corticos, que somos poquitos. Ustedes los han conocido. Y Dios nos escogió a nosotros para que le sirviéramos en el ministerio sacerdotal, porque Dios escoge a lo que Él quiere. Este hombre que fue a consagrar al rey en la casa de Geset, este hombre fue a ver de aspecto, quedarse asombrado con el aspecto de los hijos de Geset, pero Dios estaba sondeando el corazón y por eso escogió a David, porque primero Él quiso escoger a David y segundo porque era un hombre según el corazón de Dios. Por eso nosotros no tenemos que imponerle nombres a Dios. No tenemos que imponerle personas a Dios. No tenemos que obligar a Dios a cambiar a las personas, sino que hay que dejar a la voluntad. ¿De quién? A la voluntad de Dios. Porque hay personas que se equivocan. Hay personas que dicen, Señor, pero toma y agárralo y llévalo, Señor, para que sea sacerdote a Él. No, a Dios no hay que ponerle cargas. A Dios hay que hacer que se haga la voluntad de Dios. Porque Dios escogió a David, porque lo vio según su corazón. Es decir, Dios lo escogió a él entre todo Judá, entre todos sus hermanos. ¿A quién escogió Dios? A David. ¿Qué dice la palabra? He encontrado a David, el hijo de Geset, un hombre según mi corazón. ¿Según el corazón de quién? Según el corazón de Dios. Por eso Dios llama, Dios elige a los que Él quiera. Y Jesús en el monte llamó a los que Él quiso a su servicio. Y entre los que Él quiso iba uno que era el que lo iba a entregar. Fuera sido otro, dice, no, este no. Pero Dios lo llamó porque Él quiso que estuviera ahí entre sus discípulos. Dios llamó a los que Él quiso a su servicio. Y por eso Dios escogió a David según su corazón, porque Él quiso tener a David como rey, porque Él quiso colocar a David al frente de su pueblo. Él lo eligió. Por eso David dice claramente, sin embargo, Yahvé, el Dios de Israel, me ha elegido de entre toda la casa de mi padre para que fuese rey de Israel para siempre. ¿Y quién era David? El cuidador de las ovejas. ¿Quién era David? El pastor, el que tenía que velar por todas las ovejas de su padre. Humilde y sencillamente un pastor de ovejas. Y Dios lo llamó a él para que fuese el rey de Israel. Veamos qué grande es Dios, que toma lo humilde, lo sencillo, para colocarlo al frente de su pueblo, y así también nos llama a cada uno de nosotros para que nosotros podamos anunciarlo a Él en medio de las personas. Y hay personas que no les gusta escuchar la voz de Dios, que no les gusta ser obedientes a la palabra de Dios. Y Dios llamó al rey David. ¿Para qué? Para que estuviese al frente de todo Israel. Y el versículo 5 nos va a manifestar lo siguiente. Y entre todos mis hijos, pues Yahvé me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Yahvé sobre Israel. David le está diciendo al pueblo, yo voy a ceder mi trono a mi hijo Salomón para que sea él el que lleve las directrices de este pueblo
de ahora en adelante, porque no fui yo quien lo eligió a él, fue Dios quien eligió a mi hijo Salomón para que me sucediera en el trono. Y David le habla al pueblo y le dice, yo no lo escogí, fue Dios quien escogió a mi hijo Salomón entre todos mis hijos para que fuese él el rey de Israel, para que quede bien claro entre el pueblo, porque hay un adagio popular que dice, cuentas claras conservan las amistades. Y David está haciendo claro al pueblo, se los está anunciando, se los está diciendo, se los está proclamando con valentía, con sencillez y con humildad. Y les dice, Dios eligió a mi hijo Salomón. Yo no lo elegí, lo eligió Dios. ¿Para qué? ¿Para qué Dios escogió a Salomón? Para que se siente en el trono del reino de Yahvé sobre Israel. Dios elige. Nadie puede obligar a Dios a escoger a una persona. Nadie. ¿Por qué? Porque Dios elige a los que Él quiere. Dios llama a los que Él quiere. Dios le habla a los que Él quiere. No tienes por qué enojarte, no tienes por qué ponerte bravo, no tienes por qué llenarte de rabia, porque Dios es Dios y Él llama y Él elige a los que Él quiere. Y es que hay que prestar mucha atención a la palabra de Dios para aprender a ser obedientes. ¿A quién? Obedientes a Dios. Y es que la obediencia a Dios es grande, porque el versículo 6 dice lo siguiente, y él me dijo, tu hijo Salomón edificará mi casa y mis atrios, porque le he escogido a él por hijo mío, y yo seré para él el padre. Ahí está claro. Y David fue obediente. David no se enojó, David no se llenó de rabia, porque Dios le dijo, tu hijo te va a suceder a ti en el trono, tu hijo va a edificarme la casa a mí. ¿David se enojó? No. ¿David se llenó de rabia? No. ¿David se llenó de venganza? No. ¿Por qué? Porque David estaba claro de que él estaba siguiendo a Dios y que tenía que ser obediente. ¿A quién? A Dios. Y se lo está diciendo al pueblo. Está diciendo al pueblo, yo soy obediente a Dios. Y Dios me dijo a mí que Salomón era el que iba a edificarle una casa. Y yo soy obediente. No construí la casa, sino que va a ser mi hijo Salomón quien va a construir la casa. Porque Dios lo ha escogido a él como hijo. Y Dios para él va a ser un padre. Es decir, lo va a acompañar, lo va a cuidar, lo va a apoyar. Y así tienes que ser tu papá. Apoyar a tus hijos, cuidar a tus hijos, proteger a tus hijos. Porque escucha cómo Dios también te dice a ti y me dice a mí, al escoger a Salomón, porque le he escogido a él por hijo mío. Nosotros también Dios nos ha escogido para que seamos sus hijos. Y además yo seré para él padre, y Dios para nosotros es un padre. Hay que asumirlo con responsabilidad, hay que asumirlo con valentía. Cada uno de nosotros es un hijo de Dios, y Dios para cada uno de nosotros es un padre. Y hay que ser obedientes, hay que estar muy atentos a lo que Dios nos quiere comunicar a través de su palabra. El versículo 7 nos va a decir lo siguiente: haré estable su reino para siempre, si se mantiene firme en el cumplimiento de mis mandamientos y de mis normas como lo hace hoy. ¿Qué dice el versículo 7? Algo que tú también tienes que cumplir, algo donde tú tienes que ser obediente. También te habla a ti, porque David le está hablando a su hijo Salomón y al pueblo, que le está diciendo lo que tiene que realizar.
Hay que primero ser obedientes, queridos hermanos, queridas hermanas. Hay que ser obedientes. ¿Por qué hay que ser obediente? Escucha con atención cómo David refiere lo que Dios le ha comunicado. Escucha. Haré estable su reino para siempre. ¿El reino estable de quién? De Salomón. Si se mantiene firme en el cumplimiento de mis mandamientos, es lo mismo para nosotros. Para Salomón es, si se mantiene firme, Dios mantiene estable su reino en el cumplimiento de los mandamientos. Le habla David a Salomón de parte de Dios. Dios ahora nos habla a cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice? Si quieres ser feliz, si quieres tener una vida estable, si quieres tener una vida próspera, escucha lo que Dios te dice a ti. Escucha con atención. ¿Qué te dice? Si se mantiene firme en el cumplimiento de mis mandamientos. ¿Tú quieres tener una vida estable? ¿Tú quieres que tus hijos sean buenos? ¿Tú quieres tener una familia estable en la presencia de Dios? Escucha con atención. Hay que mantenernos firmes en el cumplimiento de los mandamientos. Ahí está ese regalo precioso de parte de Dios. ¿Qué regalo más hermoso le está dando Dios a cada uno de ustedes? Me está dando a mí. Queremos ser felices, queremos tener una vida estable, quieres tener un trabajo próspero en medio de tu vida. Sí, bueno, hay que mantenernos firmes en el cumplimiento de los mandamientos de Dios, es decir, obediencia. Obediencia. ¿A quién? A Dios. Seguir el camino recto es el camino de Dios. Mantenernos fieles en el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. Ahí está. Dios nos está dando la clave para nosotros poder vivir felices, tranquilos, con una confianza grande, prósperos en medio de la vida. Si tú quieres vivir así, escucha lo que te dice la palabra de Dios a través de este versículo 7, capítulo 28 del libro primero de las Crónicas. Si se mantiene firme en el cumplimiento de mis mandamientos y de mis normas, como lo hace hoy. ¿Qué tienes que hacer? Mantenerte firme todos los días de tu vida en el fiel cumplimiento de los mandamientos. Es decir, ser obedientes. Mantener la obediencia. Mantener ese contacto directo con el Señor en obediencia. Y es lo que David le está comunicando al pueblo y le está comunicando a su hijo Salomón. Dios hará próspera tu vida. Dios hará próspero tu reino si te mantienes firmes en el cumplimiento de los mandamientos. Dios hará próspera tu vida, querido hermano, querida hermana. Dios hará próspera tu familia si tú te mantienes firmes en el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. Obediencia nos pide Dios a cada uno de nosotros. Obediencia, entrega, confianza y sobre todo seguir el camino que Dios nos ha venido presentando a cada uno de nosotros. Hay que ser obedientes, hay que mantenernos firmes en el seguimiento del Señor. Ahora les invito para que prestes atención a este versículo 8, porque este versículo 8 David le va a hablar al pueblo, pero le va a hablar al pueblo de parte de Dios. Nos va a hablar a todos nosotros de parte de Dios. Este versículo 8 es importante porque David va a animar al pueblo. ¿A qué está animando David al pueblo? Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Ahora pues, a los ojos de todo Israel, que es la asamblea de Yahvé, y a oídos de nuestro Dios, guardad y meditad los mandamientos de Yahvé, vuestro Dios.
para que podáis poseer esta tierra espléndida y la dejéis como heredad a vuestros hijos después de vosotros para siempre. ¿Qué está diciendo David? Que hay que mantenernos fieles en el seguimiento del Señor. Y a oídos de nuestro Dios, guardad en primer lugar y meditad segundo lugar los mandamientos de Yahvé vuestro Dios. ¿Qué hay que hacer? Hay que guardarlos. Guardarlos implica aprenderlos, saberlos, escudriñar cada uno de los mandamientos, y además de guardarlos hay que meditar con ellos. Y cuando se aprende, se medita y se reflexiona a la luz de los mandamientos, se puede ir a una experiencia de vida en cuanto al encuentro con cada uno de nuestros hermanos. Por eso la palabra de Dios es impresionante, cómo nos habla a nosotros y nos da un mensaje grandísimo para que podamos asumir con responsabilidad el mensaje de Dios. Obediencia. Y esa obediencia implica que debemos aprendernos, que debemos meditar, que debemos reflexionar y que debemos llevar a la práctica los mandamientos de Dios. Y te pregunto a ti, para tu reflexión personal, ¿será que tú, católico y católica, te sabes los mandamientos de la ley de Dios? ¿Te los sabes todos? ¿Será que llevas al fiel cumplimiento cada uno de los mandamientos de la ley de Dios? Guardad y meditad los mandamientos de Yahvé vuestro Dios. Guardar, aprenderlos, meditar, reflexionar para llevar a la práctica en medio de la vivencia personal de cada uno en ese encuentro para con el Señor. Este versículo 8 es impresionante porque David anima al pueblo para que no se aparte de Dios, sino para que se mantenga fuerte, para que se mantenga alerta, para que se mantenga ahí en el seguimiento del Señor, pero haciéndolo con humildad, haciéndolo con obediencia. David va a entregar el trono a su hijo Salomón y está animando al pueblo, porque al entregar el trono a su hijo Salomón, no es que el pueblo se va a apartar de Dios, no, hay que mantenerse ahí. Les está animando, yo tengo que entregar el trono, pero hay que seguir en esa confianza y obediencia para con Dios. Hay que ser obedientes a Dios y sobre todo hay que tener ánimo de no apartarnos del camino del Señor. Saludamos a María Amaya de Contreras. Gracias por tu granito de arena. Que Dios le bendiga. Y a Yesenia Rauda Valencia. Padre, le mandé esta donación. Carlos Carballo desde Carolina del Norte. Madeleine, mándele su bendición. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Carlos, a Yesenia, a toda su familia. Que el Señor les guarde y les cuide siempre. Y es que ahora David ya se dirigió al pueblo. Nos ha dejado un mensaje claro a cada uno de nosotros. Ahora David se va a dirigir a su hijo Salomón, pero también nosotros tenemos que escuchar este mensaje porque también es para nosotros, porque también nos va a animar a cada uno de nosotros a no apartarnos del camino de Dios. Y esto es para ti, papá, para ti, mamá, para ti que tienes tus hijos. Tienes que animar a tus hijos a no apartarse del camino de Dios. Tienes que hablarle a tus hijos de Dios. Tienes que hablarle con claridad, con humildad, con sencillez a tus hijos de Dios, de su santa palabra. David se está dirigiendo al pueblo, pero ahora toma la palabra y se va a dirigir a su hijo. Así como David se dirige a su hijo Salomón, así tienes tu papá, tienes tu mamá que dirigirte a tus hijos. Tienes que hablarles claro,
tienes que hablarle con valentía, tienes que hablarle con humildad al estilo de David que le habla a su hijo Salomón. Por eso te invito a que prestes oído a este versículo 9 del capítulo 28 del libro primero de las Crónicas, para que escuche lo que David le dice a su hijo Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón entero y con ánimo generoso, porque Yahvé sondea todos los corazones y penetra los pensamientos en todas sus formas. Si le buscas, se dejará encontrar, pero si le dejas, él te desechará para siempre. Escucha cómo David le habla a su hijo Salomón, y le habla clarito y raspado. No tiene que ocultarle nada a su hijo Salomón. ¿Qué empieza David a decirle a su hijo Salomón? Asimismo, tu papá, tu mamá, tienes que hablarle a tu hijo. Escucha cómo David le habla a su hijo Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, tú, papá y mamá, que crees en Dios. Háblale a tu hijo así. Dirígete a tu hijo. Háblale a tu hijo y dile: hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Reconoce al Dios al que yo sirvo con humildad y con sencillez, al que yo soy obediente. Pero hay papás que ni creen en Dios, ni van a misa, ni oran, ni le piden a Dios. ¿Qué le van a hablar a sus hijos de Dios? ¡Qué triste es que un padre y una madre no le hablen a sus hijos de Dios! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Por eso Dios te da la oportunidad a ti hoy que reflexiones a la luz de la palabra, para que te animes a hablarle a tus hijos de Dios. ¿Por qué te da pena? ¿Por qué te da miedo? ¿Por qué tienes pavor de hablarle a tus hijos de Dios? Si tienes que hablarle con claridad, si tienes que anunciarle desde un primer momento a tus hijos de Dios, si tienes que hablarle a tus hijos del que te da la vida, del que te bendice, del que ha hecho grandes prodigios y milagros en tu vida, ¿por qué te da miedo hablarle a tus hijos de Dios? David le dijo a su hijo: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, reconoce a el Dios que yo sirvo y que has visto los prodigios que ha hecho en medio de mi vida y en medio de la vida de tu familia y en medio de todo el pueblo. Y sírvele con corazón entero. Háblale a tu hijo de Dios y enseña a tu hijo a servir a Dios con un corazón grande, con un corazón humilde. Pero para ello, tú tienes que empezar a servir a Dios. David está sirviendo a Dios y le dice a su hijo: reconoce al Dios de tu padre, al Dios que yo sirvo, al Dios que yo sigo, al Dios que yo le soy obediente. Pero tú tienes que servir al Dios al que yo sirvo con humildad. Le dice: reconoce en primer lugar, sirve con corazón entero y con ánimo generoso. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que servir a Dios con humildad, no por obligación. Hay que servir a Dios en libertad, con sencillez de corazón, no obligados. Podemos servir a Dios. Porque Yahvé sondea todos los corazones. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. ¿Será que tu papá, será que tu mamá le estás hablando a tus hijos de Dios así? Como David lo está haciendo con su hijo Salomón, delante de todo el pueblo,
Le está dirigiendo la palabra a su hijo Salomón con valentía, con fuerza, con una experiencia de vida grande. Le dice, tienes que reconocer al Dios de tu padre, al que yo sirvo. Tienes que servirlo con un corazón entero. Y además, Él sondea todos los corazones. Él sabe qué es lo que hay en lo profundo del corazón de cada uno de nosotros. Porque Yahvé sondea todos los corazones y penetra los pensamientos en todas sus formas. Pero aquí viene otra parte importante, que tú la conoces muy bien, pero que si no la conoces, escucha con atención esta recomendación grande que David le da a su hijo Salomón y que tú, papá, tienes que darle también a tu hijo. Que no pase el día de hoy sin que tú le comuniques esta palabra a tu hijo. Que no pase el día de hoy sin que tú le hables a tus hijos de Dios. Que no pase el día de hoy sin que con tu experiencia de vida les des a conocer a Dios a tus hijos. Que no te escuchan, que no te quieren escuchar. Pídele a Dios por tus hijos. No te angusties, no te desesperes. Coloca todo en manos de Dios, pero escucha el mensaje que David le da a su hijo Salomón y que todos los padres y todas las madres deberían darle también a sus hijos. Escucha con atención lo que David le recomendó a su hijo Salomón. Si le buscas, se dejará encontrar. Pero si le dejas, Él te desechará para siempre. Si le buscas, Él se dejará encontrar. Si buscas a quién, si buscas a Dios. ¿Cómo hay que buscar a Dios? Con humildad, con sencillez de corazón. Si le buscas, Él se dejará encontrar. ¿Y tú ya experimentaste eso, papá y mamá? ¿Será que tú ya estás experimentando eso? ¿Será que le vas a hablar con una experiencia contundente de que tú estás buscando a Dios todos los días? ¿Será que tú buscas a Dios todos los días y le hablas a tus hijos de esa experiencia de buscar a Dios y Él dejarse encontrar? Le dijo David a su hijo Salomón, si le buscas, Él se dejará encontrar. Pero, hay un pero. Escucha con atención, si le dejas, si lo desechas, si no lo buscas, si no lo llamas, ¿qué va a pasar? Lo siguiente, Él te desechará para siempre. Si le buscas, Él se deja encontrar. Pero si lo has buscado y lo dejas por otras cosas del mundo, por lo material, por la brujería, la santería, la hechicería, por una ideología política, lo dejas, Él te desechará a ti. Él te abandonará a ti. ¿Por qué? Porque así es como nosotros debemos entender la palabra de Dios. A Dios hay que buscarlo. Y Él se deja buscar. Toquen y se les abrirá. Busquen y encontrarán. Llamen y se les atenderá. Dice Jesús también en el Evangelio, porque Dios es así, pero tiene que partir de la iniciativa de cada uno de nosotros el buscar a Dios, servir a Dios, buscar a Dios y sobre todo no apartarnos del camino de Dios. Te dejo eso para ti, papá, para ti, mamá, para que también tú le hables a tus hijos de las cosas de Dios. Y esto que vamos a escuchar es un regalo también de Dios para ti que tienes miedo, para ti que tienes pavor de hablarle a tus hijos, para ti que te sientes débil para hablarle a tus hijos de Dios. Escucha lo que nos presenta el versículo 20 de este capítulo 28 del libro primero de las Crónicas, porque es un ánimo, es fortaleza, es valentía que Dios nos da a través de su palabra y que Dios te da a ti para que no tengas miedo de anunciar su santa palabra. Escucha lo que presenta el versículo 20
de este capítulo 28 del libro primero de las Crónicas, y dice así: la recomendación de David a su hijo Salomón. Y dijo David a su hijo Salomón: sé fuerte y ten buen ánimo, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Yahvé Dios, el Dios mío, está contigo. No te dejará ni te desamparará. ¿Qué le dijo Dios a su hijo Salomón? No temas y no desmayes. ¿Y qué te dice a ti? No temas, no desmayes. Ten buen ánimo, ten fortaleza, porque Dios está contigo, para que tú puedas anunciar con valentía su santa palabra, para que tú puedas conocer ese mensaje de salvación. Qué regalo más hermoso te da Dios en este día, a ti papá, a ti mamá. Así que manos a la obra, ten ánimo, ten fortaleza y háblale a tus hijos de Dios, de esa experiencia maravillosa de tener a Dios en tu vida, de esos milagros grandes que Dios ha hecho contigo. Háblale a tus hijos desde tu experiencia con el Señor. Tú lo buscas y Él se deja encontrar, que tú eres obediente, que tú cumples los mandamientos, que tú vives una vida íntegra en el camino de Dios. Háblale de todo eso a tus hijos, papá. No te quedes sin hablarle a tus hijos. Háblale a tus hijos y pídele a Dios que bendiga a tus hijos por siempre. Y es que Dios no abandona a nadie. Nosotros somos los que nos alejamos de la presencia de Dios. Ánimo, sé fuerte, ten fortaleza. Háblale a tus hijos de Dios, como lo expresa también el rey David a su hijo Salomón. Sé fuerte y ten buen ánimo. No temas, Dios está contigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha estado grande con cada uno de nosotros, que permite que podamos compartir su santa palabra. Gracias a todos ustedes por estar en este en vivo. Este capítulo 28 nos deja grandes enseñanzas. Ponlas en práctica y no se te olvide, sé fuerte, ten buen ánimo, no tengas miedo y háblale a tus hijos de Dios, de esa experiencia maravillosa de que Dios ha hecho grandes obras y grandes milagros en medio de tu vida. Nos escribe Val Zúñiga: gracias Padre José Medina por esta enseñanza. Dios le bendiga. Muy buenas noches a todos, porque es así. Dios ha estado grande con nosotros también. Nos muestra su amor, nos muestra su misericordia y nos invita a cada uno de nosotros a anunciarlo a todos los demás, a anunciarlo con valentía, con humildad y con sencillez. Que Dios sea nuestra fuerza, que Dios nos dé fuerza, valentía para seguir predicando la palabra de Dios, para seguir anunciando el mensaje del Señor, y para que a ti papá, para que a ti mamá, Dios te dé la fortaleza. Ten ánimo, no tengas miedo de anunciar a tus hijos la buena noticia de Dios. Educa a tus hijos en las cosas de Dios. Instruye a tus hijos en las cosas de Dios. Sé obediente y enseña a tu hijo a creer en Dios, a ser obediente a Dios, a buscar a Dios y a no apartarse nunca del camino de Dios. Que el Señor bendiga a cada una de nuestras vidas y bendiga abundantemente también a tu familia. Gracias por su apoyo, gracias por su generosidad, gracias por cada uno de sus granitos de arena que ayudan y colocan en las transmisiones en vivo. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y les animo a tener fortaleza. Les animo a no tener miedo. Les animo a tener buen ánimo para seguir adelante en este caminar de la palabra de Dios. Ánimo a seguir ayudando, ánimo a seguir dando lo mejor de cada uno de ustedes, como lo han venido haciendo hasta el día de hoy, y podemos dar más.
podemos contribuir más, podemos hablar más y predicar más de la palabra de Dios, porque este caminar hermoso de la palabra de Dios nos motiva a eso. ¿A qué nos motiva? A hablar con valentía, a hablar con sencillez, a hablar con fuerza, a tener ánimo y no tener miedo de predicar la palabra de Dios. Gracias a cada uno de ustedes por apoyarnos, por ayudarnos, por sus oraciones. Y les pido que sigan orando por cada uno de nosotros que predicamos todos los días la palabra de Dios a través de las redes sociales, para que el Señor nos siga dando la fuerza y la valentía y que no tengamos miedo de anunciar la palabra de Dios, la buena noticia, sin miedo, sino con valentía, con fuerza y con una confianza y siendo obedientes también al Señor. Gracias a cada uno de ustedes. Que Dios les multiplique el 100 por 1 y anímate a hablarle a tus hijos, a tu familia, a todos los tuyos de parte de Dios. Nos disponemos para recibir la santa bendición del Señor. Felicita Hernández dice: gracias Padre, que descanse y que Dios le siga dando salud y sabiduría para que nos siga transmitiendo. Dios le bendiga. María Encarnación, gracias Padre José Medina por la enseñanza del día de hoy. Y gracias a todos ustedes, Irma Valdovinos. Muchas gracias Padre, estuvo bien clara la enseñanza de la palabra. María Encarnación, gracias. Gela Luna, Padre José Gregorio, que Dios le bendiga siempre, se le aprecia con todo el corazón. Gracias por todas esas palabras de aliento, de ánimo, de fortaleza, porque eso me motiva cada día más a seguir anunciando su santa palabra, que es la santa palabra de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Oramos a nuestra Madre María Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Nos vemos mañana para otro en vivo con el capítulo número 29 del libro primero de las Crónicas. Si Dios nos lo permite, si Dios nos da vida, si Dios nos da licencia para poder compartir la santa palabra de Dios. Y no se te olvide, no te vayas a dormir sin antes también vivir la Santa Misa que tenemos en este canal de la Santa Biblia Hablada. Que el Señor les acompañe siempre.